Segunda Revolución Industrial. A partir de 1870 se abre una nueva etapa de la industrialización. Las antiguas materias primas son sustituidas por nuevos materiales y lo mismo con las fuentes de energía. El carbón y el vapor dan paso a la electricidad y el petróleo, el hierro al acero, etc. Surgen nuevas industrias como la química, colorantes, productos farmacéuticos, abonos. Las telecomunicaciones, el telégrafo, el teléfono, la radio, la automovilística o la metalúrgica, acero inoxidable, cobre, aluminio. Se revolucionan los transportes. El ferrocarril da paso al automóvil y al avión. Época de los grandes inventos y descubrimientos como son la bombilla de Edison, el motor de explosión, Daimler y Benz, el motor de combustión interna, diésel, teléfono, Meucci, radio, Marconi, avión, hermanos Wright, submarino, Isaac Peral, vacuna contra el cólera, Jaime Ferrán y Luis Pasteur, y las neuronas, Ramón y Cajal, dinamita Nobel, radioactividad, Marie Curie. Se transforman también los modelos de producción a través del Fordismo y el Taylorismo. El Fordismo, creación de la cadena de montaje, por Henry Ford. Taylorismo, eliminación de movimientos innecesarios para ganar tiempo, en ambos casos para aumentar así la productividad. La segunda revolución industrial se extiende por amplias zonas de Europa, especialmente por Alemania, que a finales de siglo se convierte en el primer productor industrial, y a países de otros continentes como Japón o Estados Unidos. La sociedad industrial. El triunfo del liberalismo y la expansión de la revolución industrial a lo largo del siglo XIX concretaron un nuevo tipo de sociedad. Sociedad organizada en clases. Ya no hay diferencia legal por ser hijo de nobles o campesinos, se establecen por la riqueza de cada uno. La nueva sociedad se basa en la posesión de bienes de producción, quedando a un lado los propietarios, empresarios, y por otro los obreros. En la cúspide de la nueva sociedad se encuentra por un lado la aristocracia tradicional, que no desarrolla ninguna actividad productiva. Por otro lado, otra aristocracia que invierte en los nuevos sectores. Está la burguesía dividida en alta y baja. La alta burguesía, compuesta por comerciantes, se han enriquecido a base de invertir en industria, asemejándose su modo de vida al de la aristocracia. En el escalón intermedio está una baja burguesía compuesta por pequeños comerciantes, miembros de profesiones liberales, como abogados, médicos y profesores. En el último escalón está la clase obrera, el nuevo proletariado industrial, procedentes en su mayoría del campo, atraídos a las ciudades por el crecimiento de las industrias y la oferta de puestos de trabajo, creándose barrios obreros localizados cerca de las fábricas. Eran los slums, suburbios con casas apiñadas donde reina la suciedad, las malas condiciones higiénicas y la contaminación. La clase obrera estaba sometida a pésimas condiciones laborales con salarios bajos y largas jornadas de 12 o 14 horas, sin vacaciones, sin prestaciones sanitarias y ninguna protección social. Las familias necesitan del trabajo infantil y el femenino con salarios menores para sobrevivir. El movimiento obrero. El afán por producir más y en menor tiempo aceleró el proceso de industrialización con un empeoramiento de las condiciones de vida y un aumento de la explotación de los obreros. Las primeras acciones de protesta de los trabajadores se realizaron en 1811 en Inglaterra con la destrucción de máquinas, ludismo, porque pensaban que eran generadoras de paro. No es la máquina la responsable, sino el empresario. Los primeros momentos de la industrialización, los obreros pusieron en marcha estrategias para organizarse en dos mecanismos. Cajas de resistencia, fondos que ponían los obreros para casos de huelga. Cajas de socorro, aportaban estos fondos para ayudar al trabajador en caso de enfermedad o a su familia en caso de muerte. La evolución del movimiento obrero es necesario tener en cuenta tres movimientos políticos: socialismo utópico, marxismo y anarquismo. El socialismo utópico. Primeros pasos del socialismo
Querían cambiar el mundo desde la base de considerar que el hombre es bueno por naturaleza. El primer pensador es Owen, empresario industrial que dispuso que los obreros deberían vivir en comunidades, donde los obreros tuvieran derecho a una vivienda, educación, etc. El proyecto más interesante fue el de los falansterios de Fourier. Una comunidad obrera se alojaría en un gran edificio donde los obreros dispondrían de tiendas, escuelas, casas. El proyecto no se pudo llevar a cabo. El socialismo utópico fracasó porque en la práctica sus proposiciones estaban lejos de la realidad. El marxismo, corriente de pensamiento iniciada por el alemán Karl Marx. Junto a Engels, durante los últimos 150 años, han tenido un fuerte impacto en el pensamiento y en los acontecimientos históricos. Marx, en su obra El Capital, realizó un estudio de la sociedad y economía de su época y va distinguiendo dos clases sociales enfrentadas, los empresarios y los obreros. Los principales aspectos ideológicos del marxismo son: crítica a la propiedad privada de los medios de producción desde su nacimiento habría provocado la desigualdad social. Lucha de clases, continuo enfrentamiento entre dos clases antagónicas, los burgueses y los oprimidos. Valor añadido y plusvalía. El valor añadido es la diferencia entre la materia prima y la manufactura obtenida. Marx sostiene que la revalorización de una materia prima tras su transformación es la labor propia del trabajador. El valor añadido es el trabajo del obrero convertido en dinero. Sin embargo, el empresario entrega al trabajador una pequeña parte de ese beneficio y el resto se lo queda a él. Eso es lo que se denomina plusvalía y es la forma de explotación capitalista. Revolución y dictadura del proletariado. Defiende la toma de poder por parte de los trabajadores. Propone acabar con la propiedad privada de los medios de producción y convertir al Estado en su único propietario. Llevar a cabo una política planificada desde el Estado. Hacer que un reparto equitativo de la riqueza. Anarquismo. Principales representantes son Bakunin y Kropotkin. Coincide con el marxismo en que el sistema capitalista genera desigualdad entre los individuos, pero discrepaba en que el origen de las desigualdades no estaba en la propiedad privada, sino en el Estado, que generaba la propiedad privada y limitaba la libertad del individuo. Los principios ideológicos del anarquismo. Eliminación del Estado, para poder acabar con el capitalismo, la propiedad privada y la desigualdad. Defensa de la libertad individual. Violencia revolucionaria para acabar con el Estado. Acción directa a través del rechazo de los partidos políticos. Creación de asambleas populares o comunas caracterizadas por la autogestión de los medios de producción. Las internacionales obreras. La difusión de las ideas socialistas y anarquistas favoreció la fundación, en 1864, de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que reunió las diferentes asociaciones y tendencias del movimiento obrero. Se trataba de luchar contra un sistema con unas repercusiones similares en todo el mundo. La primera internacional terminó desapareciendo por dos razones: la persecución a la que fue sometida tras el triunfo temporal de la Comuna de París de 1871 y la amenaza que sintieron los gobiernos liberales. Los enfrentamientos entre anarquistas y marxistas por discrepancias en cómo organizar la lucha. La Segunda Internacional, formada solo por marxistas, propició en cada país la formación de sindicatos y partidos políticos obreros para alcanzar sus objetivos mediante la participación en elecciones, la huelga y la negociación. La Segunda Internacional desapareció a raíz de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Revolución de 1917. Aquí aparecieron dos opciones: un sector del movimiento obrero que criticó la guerra mundial y comenzó a plantearse la revolución como algo inmediato, según el modelo ruso. Comunistas. En este sector
movimiento obrero será protagonista de la Tercera Internacional Socialista convocada por Lenin y celebrada en Moscú. Otro sector había apoyado la participación de la clase obrera en la guerra y planteó la conquista del poder de forma lenta y pacífica, participando en elecciones de los sistemas liberales, socialistas o socialdemócratas.